la gente gentil. Entonces que si uno comía de esa carne, también iba a pecar. En cambio los hermanos, en este caso Pablo dice los hermanos fuertes, que no le importaban tanto las formas, se lo dicen al comienzo del capítulo 14, dice que lo que comían o lo que dejaban de comer no era lo importante, siempre hablando de la comida que no está definida por la ley, sino que esas cosas de forma y no son de fondo y lo único que hacen es separar a los hermanos. Entonces les voy a leer el capítulo 14 al comienzo, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que sabe comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Entonces ahí lo que plantea Pablo es que los hermanos que llevan más tiempo, que él dice fuertes en la fe, no quiere decir que sean más fuertes como personas, ni que tengan como privilegios sobre el resto, sino todo lo contrario. Son los hermanos que en este caso para mí somos los que hemos sido más tiempo estudiosos de la Biblia, que podemos saber un poco más de lo que la Biblia plantea, no por eso creernos que porque alguien tiene una forma que ha llegado recién a la iglesia no lo respetemos ni le hagamos sentir como en casa, sino que lo más importante es recibir a los hermanos. Nosotros como iglesia tenemos una misión que es evangelizar el mundo y ya la mayor parte de la sociedad en la que hoy día vivimos ha escuchado de Cristo, conoce de Cristo. No estamos en un país donde no sé, o sea, esté prohibido alabar a Dios, ser cristiano y todas esas cosas que otros hermanos sí han sufrido, sino que nosotros como chilenos tenemos la libertad de seguir a Cristo y mucha gente de la que hoy día está en sus casas, que vienen, han escuchado hablar de Cristo, y nuestra labor como cristianos es un poco, y como adventistas, es mostrarle a los hermanos la felicidad y el gozo de ser cristiano, y no que eso sea una carga para ellos, y no que si algún hermano llega con alguna forma, siempre estoy hablando de formas, porque hay cosas que en la Biblia son muy claras, como el sábado, como los mandamientos de Dios, que esas cosas nosotros no podemos ceder porque Dios las mandó, pero hay otras cosas que no son tan importantes como, no sé, en este caso Pablo también está hablando después de los días, eran los días en que la gente ayunaba, porque los judíos ayunaban el segundo y el cuarto día de la semana, y los cristianos ayunaban el tercero y el quinto. Entonces Pablo le dice que en esa forma da lo mismo, que si uno quiere ayunar un miércoles, un jueves, eso no es lo importante es que si uno lo está haciendo para Dios, si uno ayunaba el segundo día por una creencia y tenía un hermano que ayunaba el tercer día por otra creencia, son formas que no son importantes y que eso no tiene por qué dividir o hacer que en la iglesia haya una separación, porque todos tenemos que ser uno en Cristo. Para seguir avanzando en el tema, lo que Pablo hizo resumiendo un poco Romanos, primero le hace una introducción bastante teológica y de conceptos como lo de la ley, como que Cristo murió por nosotros y que somos salvos por gracia, pero al final él siempre llega a lo práctico, y eso a mí me ha gustado mucho de Pablo y lo invito a que puedan leer las epístolas, que él siempre hace una discusión teológica al principio, pero al final, como conclusión de la epístola, él siempre llega a la práctica. Al final nosotros, ¿cómo vivimos nuestra vida? Entonces, él dice que para él lo importante era la manera de relacionarse con las normas. No era relacionarse con las normas, sino cómo se relacionaban los unos con los otros y con Dios. El mensaje de salvación por gracia mediante la fe no es sencillamente una fórmula teórica para creer, es un mensaje para ser vivido en una comunidad de creyentes. Ahora llegamos a ver cómo debía actuar eso. Ahora llegamos a la parte en que él hace entender eso. Entonces a Pablo, todo lo que él plantea antes de las diferencias que pueden haber en la forma, no es lo importante. A Pablo le da un poco lo mismo si la gente ayunaba el martes o ayunaba el jueves, si algunos no comían carne porque pensaban que era lo ídolo y otros sí la comían. Lo que Pablo dice es que para él lo importante es que nosotros, que a lo mejor tenemos un poco más de luz
que los hermanos que están recién llegando, no seamos intolerantes y no querramos imponer nuestras formas que no estén definidas por la Biblia. Si nosotros tenemos alguna forma y la creemos a conciencia, como dice Pablo, y sabemos que no va en contra de lo que Dios dice, sigámosla y seamos fieles con ellos. Pero si hay algún hermano, sobre todo los hermanos nuevos que recién están aprendiendo de la Biblia, no los juzguemos a partir de nuestra forma, sino que seamos receptivos y enseñémosle a la gente por qué nosotros podemos seguir algo o no. Y si al final ellos deciden no seguirlo, al final lo que Pablo plantea no dice estas son las normas y así hay que seguirlas, sino que el que quiera hacer cosas que no estén definidas por la iglesia y que no sean malas de por sí, respeten a los que otros que no la hagan, porque al final lo importante es la unidad. Entonces dice, lo que Pablo dice, él está mucho menos interesado en los problemas que en la manera como las personas se relacionan unas con otras. Y la preocupación de Pablo no es lo específico del debate, es cómo se relaciona mutuamente la gente de un lado y del otro. Entonces al final, esa es para mí la conclusión de lo que Pablo nos está planteando, y lo invito a cada uno a leer, es que nosotros, lo que le preocupa a Pablo y lo que nos debería preocupar como cristianos es lo que tensiona de repente la iglesia y lo que le quita la unidad. Nosotros deberíamos ser una iglesia unida que pida la bendición del Espíritu Santo, y a partir de esa unidad nosotros vamos a poder crecer, porque si estamos divididos, no aceptamos las formas de los hermanos y no amamos a los hermanos, que es lo que Jesús nos plantea y que Pablo nos plantea, va a ser muy difícil ser una iglesia que crezca. Entonces los invito, hermanos, a que estudiemos y que, como dice Pablo, la meta del Evangelio es una comunidad de creyentes unidos en Cristo y sirviendo como testigos ante el mundo. El Evangelio es distorsionado cuando los cristianos no están unidos. Y segundo, Pablo quiere usar a Roma como la base de apoyo para su misión en España. Entonces, una iglesia dividida no será una base de apoyo muy fuerte. Entonces yo como adventista siento que esto nos tiene que hacer un llamado a los que hemos sido adventistas más tiempo, a ser una iglesia unida, a amar a nuestros hermanos, a los hermanos que conocemos más tiempo, pero también a la gente que llegue de nueva sin tener tanta luz acerca de la Biblia, no preocuparnos por corregirle la forma, sino que recibirlo, amarlo y enseñarles con amor todo lo que Cristo nos plantea. 299 es el número del himno que vamos a entonar para culminar el culto. Lejos de mi Padre Dios. Lejos de
lo invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te pedimos que las palabras de Pablo a nosotros como cristianos, de recibir a nuestros hermanos, de amarnos uno a otro y como consecuencia de tener una iglesia unida, la pongamos en práctica. Que seamos una iglesia unida, Señor, que nos amemos uno a otro, nos preocupemos de cada uno de nuestros hermanos y sobre todo te amemos a ti por sobre todas las cosas. Te damos gracias por todo, te pido que nos cuiden, nos acompañen esta semana y que estés con cada uno de los hermanos que hoy nos estuvieron acá. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén.